Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las Nueve Puertas del Eneagrama. Si como yo te acabas de incorporar a la rutina diaria después del parón de las vacaciones de verano, pues nada, oye, feliz vuelta al cole, te acompaño en el sentimiento y nada, que nada dura eternamente, ni lo bueno ni lo malo. Si empiezas tus vacaciones ahora, bueno, pues danos envidia, cuéntanos dónde te vas, dónde estás, desde dónde escuchas Las Nueve Puertas. Y si estás en el otro lado del mundo y esto de el verano y el curso escolar pues os suena un poco a extraterrestre por cuestiones de latitud, pues nada, muchísimas gracias, mucho ánimo, estés donde estés y a todos, a todas, gracias por seguirnos un año más en Las Nueve Puertas del Eneagrama. Tradicionalmente en el Eneagrama, cuando se hablaba de los tres centros de inteligencia, se ha echado mano de la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, equiparando el complejo reptiliano al centro visceral, el sistema límbico al centro emocional y el neocórtex al centro mental. Y sin quitarle ni un ápice de mérito a la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, en el episodio de hoy os presentamos otros tres modelos diferentes que pueden servir para, de alguna manera, establecer un puente entre la neurociencia y los tres centros de inteligencia del Eneagrama. Y quien nos ha traído estos tres modelos que de alguna manera son una alternativa a la teoría del cerebro triuno es una persona que ya, bueno, pues la conocéis todos y todas porque es uno de los habituales del programa. Es un magnífico actor, autor, profesor de Eneagrama y sobre todo, bueno, pues está en mi lista de las personas favoritas de este mundo. Estoy refiriendo a The One and Only Pedro Espadas. Allá por el mes de julio, Pedro se pasó por Las Nueve Puertas para grabar esta entrevista que os ofrecemos hoy y que fue el contenido de su ponencia en la iniciativa que desde 2022 la Asociación Niños con Alma, dedicada a sufragar becas de comedor para niños, organiza junto con la Asociación Española de Eneagrama a Eneagrama y su proyecto Eneagrama Solidario. En esta iniciativa, diferentes profesionales del mundo del Eneagrama, bueno, desinteresadamente ofrecemos sesiones online y todo lo que se recauda pues va destinado a sufragar estas becas de comedor. Bien, en la edición de este año estaba dedicada al número 3 y su importancia en el Eneagrama. Y Pedro lo que hizo fue presentar estos tres modelos para que veamos los centros de inteligencia desde tres perspectivas diferentes relacionadas con la neurociencia. No quiero quitaros más tiempo, quiero dejaros ya con la entrevista de Pedro, que de verdad a mí me pareció súper interesante, me pareció, bueno, siempre es un placer hablar con la gente a la que quieres y admiras y que sabe tantísimo, porque siempre sales mucho más sabio de lo que empezaste la conversación, parece magia, pero no sé, debe ser alguna otra cosa. Pero sí que quiero deciros que para mí es súper interesante ver cómo el eneagrama es algo vivo, el eneagrama es algo que, si bien, como dice Pedro en un momento determinado de la entrevista, no es que evolucione, lo que evoluciona es nuestro conocimiento y nuestra conciencia sobre el eneagrama y qué cantidad de cosas descubrimos en este símbolo que desde luego son relevantes, son importantes y bueno. Pues ya lo veréis, no os quiero desvelar mucho más. Solamente aprovechar pues para invitaros a suscribiros si no os habéis suscrito ya, que nos sigáis, que estamos en YouTube, que estamos en Spotify, que estamos en iVoox y que estamos a vuestra disposición para seguir todo el tiempo que haga falta compartiendo nuestro amor por esta herramienta milenaria de autoconocimiento y autoconsciencia que es el eneagrama. Muy buenas, Pedro, ¿cómo andas? Pues muy bien, aquí andamos ya preparando la maleta para irnos al Congreso de Minneapolis, Sí, que es a finales de mes. sí.
Este es un, ¿no? Tenemos que explicar que este es un pregrabado, Sí. ¿no? Que lo estamos grabando en julio, aunque no se va a poner hasta septiembre por la temática que vamos a tratar. Exactamente, esto es como cuando se graban los programas de Nochevieja en el mes de julio, ¿no? Pues algo así, pero mucho más guay y mucho, con mucho más enneagrama y, y mucha más enjundia. Con menos lentejuela y esas cosas. Bueno, sí, Des- es verdad. Sí, 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 sí. La verdad jo, ¿cómo llevas tú lo de bueno, lo de la maleta seguro bien, pero lo de irte a Minneapolis, el congreso No, con no, no, tu... no, la maleta yo la llevo fatal. Yo siempre digo que para mí es uno de los tártagos peores del mundo, porque, claro, yo soy una persona con un eneatipo que le gusta tener opciones y entonces tú tienes muchas opciones en el armario y de repente las tienes que recortar porque solo te puedes llevar las que quepan en la maleta. Entonces, esto permanentemente una pérdida, es terrible. Esto es, no, 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 no. Una renuncia, esto tiene que ser a nivel, pero seguro que a nivel espiritual es una cosa Sí, sí, un gimnasio bueno. traerá su rédito. Pero yo al final lo voy haciendo por partes, ¿no? Mm, Abro la maleta 2 días antes y digo, venga, ahora solo el calzado. Entonces es una más light, ¿no? Ahora solo la ropa interior, ahora solo, ¿no? sí. Pero tener que hacer una maleta de tirón, salvo que sea para un fin de semana. O sea, si es para un fin de semana me cuesta poco porque más o menos es algo muy inmediato y te llevas lo que te vas a poner y ya te lo imaginas, ¿no? Mm. Pero te vas varios días, esto, saber lo que te vas a poner cada día. Yo, esa gente que viaja con el modelo del lunes, el modelo del martes, uf, no. Yo eso también. Sí, fíjate, siempre me calma esto de seguro que a donde voy hay un excelente centro comercial o mall Ujú. y seguro que hay cosas muy chulas que me puedo... Bueno, en el Congreso de Minneapolis es en un hotel que está en el mall más grande de Estados Unidos. O sea que Está hecho... No, o sea, no va a pasar nada. No va a pasar nada si se te olvida algo, te falta algo. O sea, tu gula tiene que estar ahí no, pues si tranquilita. no es porque se me olvide me falte, es que de repente tú quieres esa camisa especial que no vas a encontrar en ningún mall porque la compraste en no sé dónde, ¿no? Sí. Pero en fin, Bueno, hay que luchar con la dificultad. exactamente. Oye, ¿cómo va Niños con Alma? Que es con lo que, Ujú. amigas, amigos, algo he introducido en el prevídeo que veis siempre al principio de estas entrevistas. Pero bueno, para enmarcar, em, Pues hoy hablamos de tu ponencia, tu modelo ujú, presentado en Niños con ujú. Alma. Refréscanos, que ahí se puede tirar de hemeroteca, pero si nos lo actualizas, Pues a ver, no, varias cosas que decir. Uno, este año Niños con Alma ha ido mejor que el año pasado. Ha habido 35 personas inscritas, hemos recaudado 4.500 euros para becas comedor. Entonces, pues está muy bien porque gracias a todos los compañeros y a toda la comunidad del Enneagrama, pues aproximadamente 4.500 dan para que 8 niños coman durante el curso, ¿no? O sea que grandioso. Y luego la idea de mi ponencia, que tampoco es un modelo mío, esa es un interés que tenía yo, pues te compras libros y no los lees, salvo que tengas el compromiso de compartirlos con alguien, ¿no? Entonces se me ocurrió que era una buena oportunidad para meterme en todo este material, contarlo a Niños con Alma y como las grabaciones de Niños con Alma están disponibles para los asistentes hasta el 31 de agosto, pues dejarles esta oportunidad de tener la primicia mm, y luego ya dárselas a los oyentes o videntes mm, de las 9 puertas. ujú, ujú. De qué ha ido? Porque Niños con Alma, que lleva, si no me equivoco, desde 2021, 22, Este año ha sido la cuarta. vale, o sea, Este año hemos hecho la cuarta. justo, o sea, se empezó con ha ido como el flujo, digamos, temático, ha ido desde el funcionamiento del modelo, después Bueno, hay... hemos jugado a varias cosas, ¿no? La primera edición de 2022, que yo creo que es una oportunidad realmente valiosa y única, porque están los 9 tipos explicados por personas del tipo, ¿no? Hablando en su lenguaje, desde su propia experiencia, por profesores, ¿no? Entonces, claro, yo puedo explicar muy bien el 7, pero
que un 4 te explique el 4, que un 1 te explique el 1, ¿no? Pues es especialmente valioso, ¿no? Poder ver eso, ¿no? De hecho, muchas veces me escriben personas y dicen, Jolín, nunca había entendido mi eneatipo 5 hasta que eh, eh, cuando lo ha contado Talía ya me cuadra todo. No me nunca hasta que, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante. Después hicimos un segundo año de temas, ¿no? Bueno, también para facilitar lo que los compañeros ya teníamos preparado, ¿no? Y no tener que trabajar. El año pasado hicimos conversaciones alrededor del enneagrama, que éramos parejas hablando de nuestra experiencia, de nuestra trayectoria, de qué había representado en nuestro trabajo personal, en nuestra carrera profesional. Y este año hemos propuesto el trabajo sobre el número 3, ¿no? Lo que significa el 3 en el enneagrama, triadas, 3 centros, 3 instintos, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces a mí propuse yo hablar de los 3 centros para intentar romper algo que tradicionalmente hemos hecho en la comunidad del enneagrama y que ahora mismo se está cuestionando, que es la correlación directa entre los 3 centros y las 3 partes del cerebro triuno de Paul MacLean, cerebro reptiliano, sistema límbico y neocórtex, ¿no? Que siempre los asociamos al centro visceral, al centro emocional y al centro mental. Y ahora resulta que dice la neurociencia que esto igual no es tan así, ¿no? Que esto no es tan... Entonces de eso iba mi ponencia, que es de lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a intentar contaros un poquito hoy. Y nada, y, y no sé, como es muy raro grabar algo para que se vea en septiembre, pues no sé muy bien. Pues mira, yo voy a empezar por mandar un saludo a mi yo del futuro. Esto es como, esto es como, hola Pedro del futuro, hola Cristina del futuro. Em, Así como para tenerlo como enmarcado, ¿no? Que me gusta mucho esto de enmarcar cosas. Em, ¿Por qué es importante o por qué crees que ha sido importante el vincular eneagrama con neurociencia o la parte cuando, no sé, cuando yo alguna vez te he oído decir esto de que el eneagrama no es ciencia, que es más arte que ciencia, pero ¿por qué es importante? Vamos a ver, el enneagrama, yo no sé si es arte o ciencia, el enneagrama es un conocimiento, ¿no? Pero mi enfoque, a mí me interesa más el arte que la ciencia, Ujú, en el sentido de que la verdadera ciencia yo creo que a los de a pie nos queda un poco lejos. ¿Qué quiero decir con esto? La ciencia nunca tiene que crear dogmas. Cuando la ciencia crea dogmas, se convierte en religión. Y desgraciadamente estamos en una época que por los intereses comerciales que financian la ciencia, nos van todo el rato sometiendo a dogmas, ¿no? Entonces, la verdadera ciencia para mí lo que tiene es que sembrar inquietudes, deseo de saber más y generar hipótesis. ujú, Hipótesis que hay que contrastar. Pero aunque yo las contraste y las demuestre en el laboratorio, eh, todos los fenómenos del mundo encajan en esa hipótesis, no, yo creo más en una ciencia abierta. Y ujú, lo que me doy cuenta es que realmente lo que nos dicen o los mensajes que nos dan en nombre de la ciencia, ¿no? Son como dogmas de fe. Tienes que, a partir de los no sé qué años, tienes que tomarte esta pastillita porque si no el colesterol te va a devorar o si no el corazón no te va a funcionar o la tensión o qué sé yo, ¿no? Pero eso te lo colocan ahí y te hacen unas tablas y unos estudios y entonces si tú entras dentro de los parámetros, pues según el protocolo te toca y no hay mucho más que decir, ¿no? Entonces eso es lo que yo cuestiono y por eso la ciencia no me interesa tanto en el sentido en la que es accesible para mí. Si algún día unos científicos de verdad se quieren sentar conmigo y nos vamos a un laboratorio y hacemos pruebas, que es más o menos de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? sí. De experimentos que se han hecho y para encajar mejor el modelo del lineagrama, pues entonces la ciencia es lo que tiene que ser y me parece estupenda, ¿no? Es ciencia auténtica, es ciencia de verdad. Pero como yo también digo muchas veces, que a mí me interesa más el arte, porque el arte, aparte de que es eterno, ¿no? Las obras de arte te pueden seguir conmoviendo siglo tras siglo tras siglo, ¿no? Aunque el arte evolucione,
el arte no queda caduco, mientras que la ciencia cuando evoluciona deja caduco lo anterior, ¿no? mm, Y luego el arte tiene la propiedad de mover emociones, y si no mueves emociones no cambias, mm, ¿no? Entonces el enneagrama si es algo es una herramienta de cambio, es una herramienta de procesos, de evolución. mm, Y para eso necesitamos que se nos muevan las emociones, ¿no? ujú. Sin embargo, como estos dos mundos se pueden juntar, Sí. es muy interesante contar cuentos usando el lenguaje científico, que básicamente es lo que yo creo que está haciendo todo el rato el sistema con los medios de comunicación. Mm, Usan el lenguaje científico para crearnos tensión, pandemias, alarmas bioclimáticas, bla, 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 bla. Y no nos damos cuenta, yo no quiero tomar partido y decir nada es verdad ni es mentira, pero yo en todos estos fenómenos siempre he escuchado a científicos que opinaban lo contrario. Y mm, lo que nunca he visto es un debate, que es ujú. lo que tendría que ser. Sí. ¿Ok? Mm, Entonces, si hay alguien que cree mucho en que hubo una pandemia terrible, está fantástico y tendrá sus datos, pero ¿por qué no le escuchamos debatir con el que no lo cree? mm, ¿No? Ese es el problema, que los medios de comunicación nos dan un discurso monolítico que no se puede cuestionar. Y ahí es donde la ciencia desaparece y aparece el cuentecillo, el mm, lenguaje científico, ¿no? ujú. Y Em, esto es lo que yo pienso, vaya. ujú. ¿Cómo se ha plasmado esta manera de pensar, este interés tuyo en la ponencia? Que hablaba sobre, bueno, una manera como alternativa de esta correlación, alternativa a la manera tradicional del cerebro triuno de Paul MacLean con Pues, los tres centros. pues fíjate que yo creo que hace 10 años ya que publicamos Victoria y yo el libro del método FACE, ¿no? ¿10 años ya? Creo que hace 10 años de la publicación del libro, 7 u 8 por lo menos, no lo sé. O sea, Mm, soy malo para las fechas. Y ya en ese libro que establecemos como era tradición la correlación entre los centros, decimos que es una correlación que nos sirve para ilustrar, mm, pero que el modelo que la ciencia está trabajando no es el modelo del cerebro triuno, es el modelo del cerebro interconectado. ujú, Es decir, cada una de las funciones del cuerpo no se lleva solo desde una parte del cerebro, sino que se lleva por las conexiones que se establecen entre las distintas partes del cerebro, ¿no? ujú, Entonces, cualquier función de nuestro cuerpo no solamente enciende o conecta las neuronas de una de estas partes, ¿no? Sino que realmente lo que están creándose son circuitos neuronales. Y ujú, desde ese punto de vista, ¿no? También yo entiendo que el modelo del cerebro triuno es muy gráfico y sirve mucho a nivel simbólico. ujú, Lo entiendo, ¿ok? Entonces tampoco lo quiero descalificar totalmente, porque cumple su función. ujú. Y yo creo que a pesar de que lo que yo voy a contar hoy a los profesores de Enneagrama nos va a costar despedirnos de él, Mm. ¿no? Sí, porque Porque también, explicaba muchas cosas. O sea, explicaba con poco, explicaba mucho, ¿no? bueno, y también porque sirve de buen puente para gente que tiene esa información en la cabeza, Mm, ¿no? Tú cuando tienes que trasladar información, pues si tienes un mapa parecido, va a ayudar bastante, ¿no? mm, Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando tú enseñas Enneagrama tienes que comunicar la información de una manera en que el otro lo pueda entender. Entonces, si eso ayuda a entender, si eso ayuda a visualizar, si eso ayuda a conceptualizar, pues es estupendo. No lo vamos a... Pero tenemos que entender que más allá de eso hay otra realidad que están diciendo los científicos. Y es interesante porque eh, uno de los modelos en el que se basan, un modelo de neurociencia en el que se basan dos de los libros de los que vamos a hablar, que es el modelo de la neurociencia afectiva de Jack Pansek, es un modelo que para muchos es muy válido, pero para otros neurocientíficos opinan justamente lo contrario, mm, ¿no? Entonces, ahora mismo en el mundo de la ciencia hay un debate. ujú, Ahora, nos interesan más estos modelos porque tienen más realidad fisiológica que esta simple, o sea, no solo la realidad fisiológica, porque es verdad que los tres cerebros de Paul MacLean existen, sino que hay una realidad sobre cómo funciona eso, ¿no? mm, Ahora sabemos más, hay más estudios, mm, entonces, bueno, pues
En cualquier caso, la idea sigue siendo contar cuentecillos a costa de la ciencia que nos ayuden a entender de una manera quizá no tan mental, no tan racional, sino más simbólica cómo funciona nuestra personalidad, ¿no? Y Ujú. si luego resulta que esa hipótesis, ese modelo de trabajo científico se va verificando, pues miel sobre hojuelas, yo no tengo ningún problema, ¿no? Mm. Pero tampoco tengo la necesidad, ¿no? Yo desde que me levanto hasta que me acuesto, mi eneatipo 7 está en funcionamiento y tengo que tener el pilotito ahí para que, ¿no? Entonces, eso es una realidad irrefutable. Mm. No necesito que me digan que se está conectando, ¿no? Y el trabajo no tiene que ver. Ahora, también es cierto que esta idea de las interconexiones abre nuevos campos de trabajo, ¿no? Que Ujú. es el último libro cuando hablemos del mundo de la terapia. Ujú. Entonces, bueno, está bien. O sea, básicamente esto respondía, quería ofrecer algo interesante a los que van a Niños con Alma. Tenía este material que había comprado los libros. Bueno, Sale me los regaló, no los compré. Me regaló sus libros. Muchas gracias, Ale, si alguna vez ves esto. Porque le gustó, le interesó mucho mi trabajo sobre el instinto ciego y quería saber mi opinión, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ofrecer esto y también obligarme a meterme en el material, ¿no? Que te metes de manera diferente cuando lo tienes que compartir que cuando simplemente estás leyendo tú en tu sofá. Ujú. Y Pues, entonces de esto va a los 3 centros, nueva perspectiva. ¡Tachán! chachán, pues eh, pistoletazo de salida, primer modelo. Ujú. Está el libro que hay detrás es el Eneagrama basado en el cerebro. Cuéntanos un poco qué ha salido de ahí. Pues mira, el eneagrama basado en el cerebro, pues los que nos gusta el eneagrama, pues estamos todo el rato pendientes de cuando salen libros, ¿no? Y la verdad es que es un libro muy bonito, con ilustraciones, es como un libro de niños, grande, ¿no? Con unos dibujos de colores muy chulos. Entonces eso ya me llamó la atención, ¿no? Mm. Y luego, bueno, pues parece ser que detrás de eso hay un señor que se llama el doctor Jerome. Y el subtítulo del libro es Tú no eres un número, ¿no? Ujú. Entonces, aquí rompemos la correlación con el cerebro triuno y la correlación que hace el doctor Jerón tiene que ver con entender eh, o con mirar el cerebro desde otro punto de vista. Entonces, el cerebro, el centro visceral sigue estando conectado, pero no tanto al cerebro reptiliano, sino específicamente a lo que él llama, bueno, lo que se llama el bulbo raquídeo, ¿no? Ujú. El bulbo raquídeo, que está conectado con la médula y con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que este tiene como una función básicamente de entender si estamos o no seguros en un lugar. Ajá. Entonces, el bulbo raquídeo lo que dice, lo primero que se pregunta, ¿estoy seguro aquí? ¿No? ¿Hay amenazas o no hay amenazas aquí? ¿Qué está pasando? Entonces, si estoy seguro, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que hacer para seguir seguro? Ujú. Y para seguir seguro a nivel evolutivo, lo que dice el doctor Jerome es que tengo dos cosas que mejoran mi oportunidad de sobrevivir. Una de ellas es buscar lo placentero y la otra es evitar lo doloroso. Entonces, básicamente esta es la función del bulbo raquídeo y eso él lo equipara a la función del centro visceral, ¿no? Ujú. Que tiene que sabemos que están ahí los instintos y cuando hablamos de sobrevivir, obviamente hablamos de sobrevivir en un nivel amplio, no hablamos solamente de la vida, ¿no? Fíjate, esa era una cosa que me ha surgido, ¿no? Cuando hablas de, o sea, este bulbo raquídeo se pregunta, ¿estoy seguro o no estoy seguro? Parece que la seguridad siempre es algo que se asocia más con el centro mental. Porque pero es una seguridad inmediata, ¿no? También muchas veces cuando explicamos los 3 centros, asociamos la emoción del miedo al centro mental y en realidad la emoción central del centro mental es la ansiedad porque es el miedo a lo que no ha pasado. Ujú. Mientras que el miedo al peligro inminente que está aquí, ¿no? Siempre el ejemplo este del cocodrilo que entra por la puerta o el tigre que entra por la puerta, eso es un peligro real aquí presente que no da tiempo a que el centro mental intervenga, ¿no? Para que yo salte por la ventana.
Sí, es ¿no? otra, Entonces, es como que funciona, fíjate, te hago el gesto este, funciona más desde la panza, desde el... claro, porque es sistema nervioso autónomo, es activación, ¿no? Lucha-huida Mm, o desactivación, congelación frente a una amenaza que está aquí, ujú, ¿no? Mientras que el centro mental es qué posible es amenaza. Entonces, estas preguntas de si voy a sobrevivir o no en este momento y qué tengo que hacer para seguir sobreviviendo, que sería esta idea de seguridad, tiene que ver con buscar el placer, buscar lo agradable. Y sabemos que lo agradable es lo que me como cuando tengo hambre, pero también es agradable el poder descargar la energía sexual cuando estoy estimulado, ¿no? mm, Y también es agradable el vínculo del reconocimiento del grupo, ¿no? mm. O los comportamientos justamente para acercarme a eso que me atrae, al objeto del deseo, para buscar recursos para sobrevivir por el peligro de la carencia o el peligro de la soledad, ¿no? A Sí, nivel evolutivo lo que se suponen, ¿no? estaba Entonces, pensando en esa relación del placer y el que da, el mantenerme seguro. O sea, si es algo placentero, es como una invitación a quedarme como estoy, ¿no? O sea, claro, y cuando hablamos de que en el centro visceral están también los hábitos tienen que ver con estos comportamientos que se refuerzan a través de experiencias positivas de lo que significa lo placentero y de lo que significa evitar la carencia o evitar el peligro, ¿no? Entonces, todo eso se va repitiendo, y entonces ahí, según el doctor Jerome, se está formando la personalidad, porque él dice que la personalidad nace para poder navegar, fíjate qué bonito, entre el riesgo y la recompensa. mm, La personalidad se forma en el cerebro para navegar entre el riesgo y la recompensa, que es una frase que a mí me gustó, ¿no? mm, Del libro. sí, Y entonces, si ahí está el centro visceral y se parece a lo que conocemos, ¿no? Ahora viene la ruptura. Ahora viene la ruptura porque lo que hace este señor es asociar el centro emocional al hemisferio derecho, ujú, tachán, y el centro mental al hemisferio izquierdo, ujú. como dos formas de procesamiento de la información diferentes, información que parte siempre de esas decisiones que toma el bulbo raquídeo. Ujú. Refréscanos un poco hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Pues el hemisferio derecho es el hemisferio que llamamos emocional y que es el que nos permite experimentar cosas como la forma, el color, el lenguaje simbólico, la música, ¿no? Todas esas cosas que no tienen que ver con lo racional y que además, mientras que en el cerebro, en el bulbo raquídeo, hablamos de emociones primarias, aquí aparecen las emociones complejas. Y las Mm, emociones complejas son las emociones sociales, la envidia, la culpa, la vergüenza, son las emociones estéticas, ¿no? Es lo que yo siento cuando me siento en un teatro a ver un musical, ujú, ¿no? Esto no tiene que ver con mi hemisferio izquierdo, y las emociones morales, ¿no? Las cosas que hay algo que me dice que eso no puede ser así, ¿no? Entonces, ahí se va dando forma a todos esos hábitos de, del bulbo, ¿no? Y esa forma, digamos, esa ponderación o ese volumen, algo que es plano, que es blanco y negro, que es radical, luego entra el hemisferio izquierdo, que es el que puede observar, puede extraer datos, puede correlacionar los datos, puede crear estructuras a través de los datos y tomar decisiones lógicas, ¿no? mm, Y que además tiene el hemisferio izquierdo la función de controlar todo lo anterior, ¿no? mm, Porque desde la mente muchas veces censuramos las emociones, ¿no? O mm, censuramos los comportamientos automáticos, ¿no? mm, Entonces, esta es la idea que él tiene, ¿no? ujú. Y para eso lo que hace entonces es poner el símbolo del eneagrama cabeza abajo para que el 891 quede en la parte de abajo. O sea, en la parte de abajo en el sentido aquí, ¿no? Que es donde está En el, claro, donde están el 4 y el 5 normalmente, ahora estar en el 8, el 9 y el 1, con la hexada invertida también, con lo cual 2, 3 y 4 quedan en el lado derecho,
7, 6, 5 quedan en el lado izquierdo, ¿no? Ujú, Y él lo representa así, ¿no? Entonces él dice, él pone el ejemplo de que todos estos 9 números, al final lo que representan son como posibilidades de acción de estos tres cerebros, o ujú, de, perdón, de estas tres partes del cerebro. ujú, ¿Ok? Como que nuestro cerebro emocional, nuestro hemisferio derecho, puede funcionar a lo 2, a lo 3 o a lo 4 cuando, cuando entramos en generar patrones, cuando entramos en generar mecanismos automáticos. mm, Y nuestro hemisferio izquierdo en 5, 6, 7 y nuestro bulbo raquídeo en 8, 9, 1, ¿no? ujú, Entonces, realmente como eso, como todos tenemos un cerebro completo, es lo que compara este enneagrama invertido con el mapa del mundo. Y entonces dice, veremos que en el mapa del mundo hay zonas que están muy pobladas y zonas que están menos pobladas. ujú, Pues aquí se trata de ver qué zonas están más pobladas y cuáles despobladas para intentar repoblar a través de cambios de comportamiento que generen nuevos hábitos, que generen nuevas conexiones, mm, ¿no? Entonces él crea todo un sistema que parte del RETI, del test del Enneagram Institute, sí. que traslada los datos de, si alguno ha hecho el RETI, recordará que le salen como los tipos en diagrama de barras, ¿no? Cuál tengo más alto, cuál tengo menos alto, en comparación relativa entre ellos, ¿no? Pues esto es más o menos igual y el de lo que habla es que tenemos que desarrollar eh, esos valores, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que luego tengamos más posibilidades de acción al tener todas las conexiones posibles preinstaladas, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, como enseñar a tu cerebro a que las partes que no trabajan, trabajen. ujú. ¿Y Con lo cual, hace alguna propuesta de trabajo? ¿Hace alguna el doctor Jerome o solo describe el... no, 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 vamos a ver, el libro este que hablo, You're Not Your Number, es la parte 1, hay una parte 2 que no ha salido todavía, que no sé qué va a hacer, ¿no? Pero él trabaja con algo que a ti te va a sonar mucho, que es el famoso análisis DAFO, Sí. ¿no? Entonces, cuando tú tienes cerebro mapeado con qué zonas están pobladas o no pobladas, hacemos un análisis DAFO que es debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas, ¿no? Y en función de eso te pones a trabajar, Ujú. Interesante que cruce. Me gusta mucho esta de que cruce. ¿no? Bueno, pues ya te va a flipar porque lo que él dice, ¿no? Como tú tienes las 9 posibilidades dentro de ti, los 9 números dentro de ti, él dice que cómo eres de eficiente en cada número. Entonces, muchas veces en el mundo del enneagrama se habla de que el 7 es el entusiasta, ¿no? Entonces, ahora en su lenguaje, yo soy una persona que es eficiente en el entusiasmo. Sí. Y entonces te describe las variables que definen la eficiencia. ¿Qué significa eso de ser eficiente en el entusiasmo? Eficiente en el entusiasmo es eh, cuánta capacidad tienes tú para estar entusiasmado, Sí. ¿no? Te Sí. entusiasmas mucho, te entusiasmas muy rápido, Mm, te entusiasmas muy intensamente y luego tu entusiasmo es fácil de que te lo modifiquen o resiste. mm, Entonces, si estas cuatro variables son altas, pues tú tienes mucho de esa energía, ¿no? De la uno, la 2, la 3, la 4, la 7. Entonces, ahí es el análisis que hace, ¿no? De eficiencia en los 9 números, que como digo, parte del RETI, y bueno, pues ahí, de ahí defines el mapa DAFO. Oh, pues bueno, o sea, Ya, 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 se tú me pone quieres. cara de velocidad, como dices tú, todo el mundo se me va poniendo cara de velocidad. Ya, yo quiero eso, yo quiero eso. Además, me has cazado con la palabra eficiente, con lo cual estoy como los perretes con las orejas. O sea que. Que está ese matiz, ¿no? Porque le habla de efficiency y realmente en inglés y eficaz y eficiente es más o menos lo mismo. En castellano tenemos un poco más de diferencia, ¿no? Hmm, sí, sí, sí. Tiene que ver también con recursos. O sea, la eficiencia es
tiene que ver con cuántos Ujú. recursos destinas, que tiene Claro, la sentido, ¿no? eficiencia es más del 5, ¿no? La eficacia es conseguir lo que te propones, mientras que la eficiencia es hacerlo con el mínimo de recursos, ¿no? Sin malgastar. Ujujú. ¿Le ves alguna limitación? ¿Le pondrías algún pero a este modelo? ¿Hay algo que te falte o que te sobre? Vamos a ver. eh, Tiene una parte interesante porque este modelo te permite conocer la otra influencia, la influencia de los otros tipos en ti. Es Ujú, decir, el modelo contempla, no quiero extenderme, pero contempla las alas y las flechas y su especial vinculación con tu tipo, pero de repente te puede explicar cosas como que tú te manejes muy bien en un tipo de energía porque tu padre, tu madre o tu pareja, ¿no? Entonces, eso que es parte de tu personalidad tuya, única y repetible, no tiene por qué ser necesariamente igual en otras personas de tu tipo, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido me parece interesante. De todas formas, yo al final, como decía una amiga mía, neto, neto, ¿qué es lo neto? Lo neto al final del día es que tienes que trabajarte el 7, que tengo que trabajarme el 7. ¿No? Todos los caminos conducen a Roma, incluso cuando en alguna vez creo que me preguntaste del tritype, ¿no? Sí, ¿No? Que hablamos del tritype, digo, pues neto, neto, al final yo seré un 147 en el tritype, pero me tengo que trabajar el 7, mi trabajo es el 7, sí, sí. Sí, es ¿sabes? el que te da guerra y el que te... No, es el que va en la barca, ¿no? Navegando Claro, entre estos claramente. dos. Claro, qué bueno. Y entonces, este sería el primer modelo. Este sería el primer modelo. Vamos con el segundo. El segundo, que está basado en los trabajos de un... Ay, no me acuerdo dónde es, pero bueno, viene del mundo árabe, pero vive en Europa, ¿no? No me acuerdo, lo tenía que haber mirado. Sale, pero que es una persona que está muy presente en la comunidad del Enneagrama, que asiste a todos los congresos, yo coincido con él, y que ha escrito varios libros. Uno se llama sobre la evolución de los tipos, Ujú, ¿no? Y luego escribió la neurobiología del enneagrama, que es como ese modelo ampliado, y luego escribió 27 pasiones, mm, ¿no? Entonces, sale parte de el modelo de la neurociencia afectiva de Jan Pansek, que hablábamos antes, mm, y la neurociencia afectiva, eh, a diferencia de la neurociencia cognitiva, que es la que muchas veces se ha considerado neurociencia, ¿no? Que tiene que ver con cómo funciona la memoria, con cómo funciona la imaginación, con cómo funciona la atención, con cómo percibimos y almacenamos información, ¿no? Tiene que ver con cómo la emoción moldea nuestro cerebro y moldea nuestro comportamiento. ujú, ¿Cuál es el impacto de la emoción en los procesos neuronales? Y este señor lo que hizo fue estudiar durante muchos años el funcionamiento del cerebro de los mamíferos, aunque también hizo experimentos con aves y con reptiles, ¿no? Entonces, él empezó a encontrar lo que él llama unos mapas o unos circuitos neuronales primarios. ujú, Y estos circuitos neuronales primarios, según él, están en todos nuestros cerebros de manera innata porque tienen que ver con el aprendizaje de la evolución de mi especie. ujú, Y están justo en el mesencéfalo. El mesencéfalo es una parte del bulbo raquídeo, ujú. es lo que se llama el cerebro medio. No me meto en tecnicismos porque además es muy fácil que la acabe. Mm, Entonces prefiero no, ¿no? Pero cada uno de estos 7 circuitos tiene asociadas distintas partes del cerebro y tiene asociado distintos neurotransmisores y distintas hormonas. O sea, es un sistema muy complejo. Mientras que para él el neocórtex viene en blanco y ese sí que lo desarrollamos conforme la experiencia, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que uno de estos 7 circuitos se activa, aparece lo que él llama una emoción primaria y esa emoción primaria lleva a una conducta normal. Y que se active o no se active esa red neuronal, ese circuito, eh, es independiente de nosotros. No tiene que ver con las cosas que me gustan o no me gustan, tiene que ver con lo que dice el sistema nervioso autónomo, ¿no? ujú.
Y después de este primer proceso, que luego hablaremos, vienen dos procesos más. Hay lo que se llama el procesamiento primario de la emoción, el secundario y el terciario, que lo hacen capas superiores del cerebro. Ujú. Entonces, cuanto más jóvenes somos, más poder tiene este sistema primario, este procesamiento primario, y conforme vamos adultos, el procesamiento secundario y terciario van ganando control sobre estas cosas, ¿no? Él habla del control cortical de la corteza y de lo subcortical. Ujú. ¿Qué es lo interesante de este modelo? Pues que tres de los circuitos de los que habla Pansek son justamente la ira, el miedo y lo que él llama pánico. Pero el pánico es el miedo al abandono, Mm, mm. ¿no? Por eso yo al final, cuando utilizan la palabra gris y muchas veces hablamos de tristeza y todo eso, pues yo cada vez estoy más a favor de utilizar la palabra pena como emoción central, Sí, es que el ¿no? grief, el grief es una emoción, es la tristeza por la pérdida. O sea, es muy Claro, específica. claro, por eso es el duelo, ¿no? Pero Eso. me parece que en español la palabra pena eh, es una cosa más específica que la tristeza, Mm, ¿ok? Entonces, lo interesante es que estos tres circuitos neuronales, que son lo que correspondería a la bujía que enciende el motor de los centros, están todas en el mismo nivel del cerebro, a nivel subcortical, y no son distintas capas del cerebro. ujú. Vale, ¿Ok? vale. Entonces, estas tres emociones primarias de Jack Pansek fueron por primera vez asociadas con los centros y con las triadas por un señor que estuvo en España en un congreso de la asociación que se llama Jack Killen en 2009. Ujú. ¿Ok? Y entonces, a partir de ahí, lo que se empieza a ver es como que de esos 7 circuitos, de los que hay 4 que soy consciente que no hemos hablado de los de las emociones primarias, que son lo que se llama, lo que Pansek llama los negativos, porque son respuestas para rechazar el entorno, ¿no? Enfadarse, sentir pena o me enfado, siento pena o siento miedo, es no integrarme con el entorno. Son respuestas de no integrarme con el entorno, por eso le llaman las negativas. Fue Jack Killen el primero que lo asoció, ¿no? En Ujú, 2009 en un artículo, no recuerdo de qué revista. ujú. Entonces, partiendo de esa correlación que hace Jack Killen sobre el trabajo de Pansek y las triadas, va más allá y dice que eh, las otras cuatro, los otros 4 circuitos primarios, que son el circuito de búsqueda, el circuito de lujuria, el circuito de cuidado y el circuito de juego, los asocia a los instintos. Mm, La búsqueda tiene que ver con la conservación, con buscar recursos y acumularlos. La lujuria tiene que ver obviamente con el sexual, ujú. con la atracción. Y el juego y el cuidado tienen que ver con el social, Ajá. porque el grupo te cuida y al mismo tiempo el juego es lo que necesitas para aprender límites. Ujú. Tú juegas y te dicen niños o no. Sí. ¿Okay? Entonces él va más allá en esta correlación y por eso él dice que si tener más sensible uno de los 3 circuitos negativos te hace ser de una triada, estos otros 4 circuitos que son positivos porque son de ir a la vida, de buscar, de la entrega a la lujuria, de jugar y de cuidar, Mm. si eres más sensible a alguno de ellos, te hace de un instinto dominante, con lo cual si tú eres, por ejemplo, una 3 sexual, quiere decir que tu circuito de la pena y tu circuito de la lujuria son más sensibles en ti. Ujú. Sí, makes sense, además. Ya, el problema de todo esto sería fantástico que fuera tan fácil, ¿no? Sí. Sería fantástico que fuera tan fácil. El problema es que existe un modelo completamente opuesto sobre las emociones que se llama con, constructivismo. Sí. Bueno, es un movimiento, pero hay más,
donde está una de mis neurocientíficas favoritas, Lisa Barrett Feldman, Mm. que dice que no existen estos circuitos y que la cosa no es para nada así. Está muy bien porque otra vez es muy gráfico, como teníamos el tema de la correlación tan gráfica con el cerebro triuno, es maravilloso, y no sabemos. Pero la otra parte que interesante que hace Saleh, entonces, cuando él está planteando sus hipótesis, no solo plantea una, sino que a veces en esta combinación de cómo funciona la triada y el instinto dominante, plantea varias hipótesis como que primero es uno y luego es el otro, ¿no? Que lo deja todo bastante abierto en ese sentido, ¿no? Ujú. Pero luego no hemos hablado de otra parte del modelo de Panse que sí que hemos mencionado, que es procesamiento primario, secundario y terciario. Ujú. ¿Qué significa esto? Pues digamos que el procesamiento primario es la activación del circuito primario y la emoción en estado puro, la emoción primaria. ¿Ok? Esa emoción primaria, que puede ser más fuerte la ira, el miedo, la búsqueda, la lujuria, todo eso, nos lleva, como decía antes el doctor Jerome, a experiencias y experiencias donde yo fijo patrones de manejar esa emoción pura. Ujú. Y eso se llama el procesamiento secundario, que se hace en la zona de la amígdala, pero que cada uno también, cada una de las emociones implica determinadas partes, ¿no? Ujú. ¿A qué suena esto de cómo manejo mi emoción primaria? Pues básicamente a la pasión, Sí, porque la pasión le dice al 8, al 9 y al 1 qué tiene que hacer con la ira. sí. La pasión le dice al 2, al 3 y al 4 qué tiene que hacer con la tristeza. Y la pasión le dice al 5, 6 y 7 qué tiene que hacer con la ansiedad, ¿no? Entonces, tenemos la emoción primaria, que es la triada, el procesamiento primario que define la triada, el procesamiento secundario que define la pasión y el procesamiento terciario que se hace el córtex, que él lo asocia en una de sus hipótesis, que a mí me parece la mejor, a los mecanismos de defensa, Ujú. ¿no? A cómo sostengo yo mis patrones emocionales frente al mundo y cómo intento que no me modifiquen mi manera de sentir. Ujú. Ujú. ¿Ok? Y, Vale. es, y esto a mí me pareció casi más interesante que lo de la correlación con los instintos, ¿no? Que no acabo yo yo realmente, como tú sabes, no creo que los instintos vengan predeterminados. Ujú. ¿Ok? Ujú. O sea, yo creo que si existen estos circuitos, yo creo que nos volvemos más sensibles a uno de ellos por experiencias. Ujú. ¿Vale? Que esto es lo que yo le dije a Sale. Ajá. ¿Qué te dijo? Por curiosidad, que hay algunos gurús del No, porque fue una conversación de pasillo que tampoco, y quedamos en hacer un Zoom que nunca hicimos, ¿no? Mm. Pero que le veré ahora en Minneapolis y seguiremos la conversación si, como diríamos en mi pueblo, si se tercia. Ay, Si se sí. tercia, si se tercia, seguiremos la conversación, ¿no? Claro que sí. Y lo mismo, ¿hay alguna cosa que te, aparte de lo de los instintos, alguna cosa que te falte, que te sobre, que Hombre, te... a mí lo que me falta es que Elizabeth Feldman, cuando habla de las emociones, dice que las emociones al final son el resultado de alguna manera, como que nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo que recoge cosas, pero que recoge cosas sin pasar por la conciencia, que es el neocórtex, ¿no? Ujú. Entonces, para que exista esa toma de conciencia es para lo que existen las emociones. Ujú. Y por eso las emociones no son generadas en un circuito primario, sino que digamos que las emociones, según el modelo de Elizabeth Feldman, se construyen a partir de los inputs de distintas partes del cerebro. Ujú. Son como una resultante global. Ujú. Entonces, claro, como a mí ese modelo me gusta mucho, pues no soy tan pansegniano, aunque me parece maravilloso el trabajo que hace Saleh de correlacionar, ¿no? Que para mí tiene mucho valor. Mm. El problema es que yo no lo puedo dar por bueno, pero sí, otra vez, como he dicho antes, si nos ayuda a entender algo, si pone luz, Mm. ¿no? Si entendemos más sobre las emociones, ¿qué más da que el modelo contenga toda la verdad o solo parte de la verdad? Mm. Si puedo tomar esa parte de la verdad, ¿no? Ujujú. Mm. Y llegamos al último modelo.
Y llegamos al último modelo, el más revolucionario, el que más bombo y platillo se le ha dado por ser una obra de Daniel Siegel, que es uno de los autores más vendidos del mundo, que ha escrito libros sobre el desarrollo del cerebro del niño, del adolescente, sobre el apego, el gran difusor de la teoría del apego, ¿no? Mm. Y que en realidad es un estudio que no empezó él, sino que empezó David Daniels, ¿no? David Daniels, cofundador con Helen Palmer de la Escuela de Tradición Narrativa, psiquiatra que también tuvimos el gusto de tener en España, ¿no? Entonces, y en este equipo de trabajo de David estaba Jack Killen y está también en el equipo de trabajo que ha trabajado con Siegel, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es un grupo de personas y la cara que más vende el producto es Daniel Siegel. Y de hecho, yo creo que gracias a que es Daniel Siegel, es el único que vamos a tener oportunidad de que se traduzca al castellano. Mm. ¿Ok? Ujú. Sí. ¿Qué tomas Entonces, de...? no, no, a ver, lo que está claro es que este modelo para mí tiene muchas... vamos, el libro es como 4 veces o 5 el libro de Salé, o sea, tampoco, Mm. ¿no? Pero tiene muchas cosas interesantes, ¿no? El modelo se llama PDP, patrones en las vías de desarrollo. Las vías de desarrollo son las conexiones neuronales que vamos desarrollando en la infancia y entonces ellos lo que dicen es que en esas vías de desarrollo, en esas primeras conexiones que vamos formando todos, se van formando patrones. Y que cuando llegamos a los adultos resulta que han descubierto que hay 9 patrones, tachan, tachan, que son los que correlacionan eh, con los eneatipos. Entonces, estas vías de desarrollo tienen una parte innata que llaman temperamento. Y ya creo que alguna vez hemos comentado el famoso estudio sobre 9 temperamentos que no tenía nada que ver con el eneagrama, que David Daniels asoció al eneagrama. Y por otro lado están las experiencias de crianza, porque claro, aquí está también toda la experiencia de Siegel con la teoría del apego, ¿no? Entonces, ¿qué cosas me parecen a mí interesantes de este modelo? Una, que el modelo parte de la base de que lo que mueve el comportamiento del ser humano es la búsqueda de la plenitud. Y esa búsqueda de la plenitud en el mundo del enneagrama, ¿cómo se llama? Reconectar con la esencia, volver a la unidad, ¿no? Sí. Entonces, fíjate qué interesante. Lo que pasa es que ellos lo justifican como que hay un recuerdo implícito, una experiencia implícita en nosotros de plenitud en el momento en que estamos en el vientre materno, protegidos por la placenta, alimentados por el cordón umbilical, donde la vida no requería esfuerzo. Mm. Pues todos los seres humanos que perdemos eso cuando salimos al mundo, lo seguimos buscando. Mm. Entonces, esa idea de plenitud se concretaría en las 3 necesidades del bebé. Las 3 necesidades del bebé, curiosamente, son las 3 necesidades que habitualmente asociamos a los centros. En mi terminología, entidad el centro visceral, identidad el centro emocional, seguridad el centro mental. Entonces, ellos en su modelo generan un modelo ABC, Agency, Bonding y Certainty. Es decir, agencia, vínculo y certeza. Entonces, digamos que todos nosotros estamos buscando como tener esas 3 necesidades satisfechas, que es lo que nos va a hacer sentir en plenitud. Eh, como si, eh, como si en un mundo ideal nuestra experiencia de plenitud fuera sentir plenamente el cuerpo activado, eh, ¿no? Esta sensación que tienes a veces cuando haces ejercicio de que te sientes plenamente vivo porque todo tu cuerpo está despierto, ¿no? Esa sería la plenitud en el cuerpo. Sentir que tienes conexiones significativas con los demás, sentir que entiendes el mundo. Entonces, eso es lo que todos estamos buscando, la plenitud a través de estas 3 necesidades y en esa búsqueda es cómo vamos buscando las vías de desarrollo.
vamos generando vías de desarrollo que luego se van a organizar en patrones. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho ya, ellos parten de PANSEC. Parten de los 3 circuitos negativos de PANSEC, el circuito de miedo, el circuito de ira, el circuito de tristeza o pena, que porque Jack Killen, como digo, está en este equipo y estaban ya trabajando en esto en el año 2009. Y entonces lo que va sucediendo es que a través de las experiencias positivas, una vez más, o negativas que se van grabando, pues empezamos a crear una vía neuronal de desarrollo, un pathway. Y este pathway, esta vía de desarrollo, implica, implica a nuestro comportamiento, a nuestra cognición y a nuestra emoción. Otra vez tres cosas que Mm, recuerdan a los centros. Claro, entonces todos los comportamientos que me llevan a sentir esta plenitud en el cuerpo, en los vínculos, en la certeza, se van fijando y se van, digamos, como haciendo cada vez más profundas. ¿Qué ocurre? Que en un niño sano tendríamos que desarrollar todas las vías. Un poco el modelo de doctor Jerón de tener todas las zonas del cerebro pobladas, ¿no? Pero resulta que de repente una vía se repite, no exactamente una vía, sino varias, se repiten y las otras no se usan. Y ahí Mm, se va formando un patrón. mm, Y este patrón puede ser más rígido o menos rígido. ujú. Cuando los patrones son menos rígidos, digamos que tenemos las 9 patrones integrados a integración. Y eso sería lo que llamaríamos en el eneagrama los niveles sanos. Ujú. Y cuando tú estás con las vías muy integradas, dicen ellos que puedes expresar en el mundo todo el potencial de lo que traes innato. Ujú. Niveles sanos de Richard Hudson, básicamente. Ujú. Y cuando no, estás muy fijado en unos comportamientos que están mecanizados. ¿De qué depende que tengamos un mayor o un menor nivel de integración? Pues de lo buenas o malas que hayan sido nuestras experiencias de apego en la infancia. Es Mm. decir, apegos muy inseguros llevan a mucha mecanicidad, a mucha desintegración, a solo utilizar unas vías, lo que llamamos niveles insanos, Mm. y conforme vamos teniendo un mejor apego, ¿no? Por eso precisamente a través del apego podemos trabajar la integración de los 9 patrones, Ujú. ¿no? Que es lo que ellos proponen de cómo se trabaja la integración de los 9 patrones en terapia, que es el subtítulo del libro, integrando 9 patrones de vías de desarrollo en terapia. Ujú. A eso te iba a preguntar, que normalmente cuando está por ahí lo terapéutico por en medio, eh, hay un tema como de, me sale la palabra práctico, pero no es práctico. Es como, pero sí va destinado a trabajar algo, va destinado a, ¿no? Al resultado también, al proceso y al Claro, resultado, claro. entonces, para saber cómo se trabaja con esto en terapia, hay que entender qué significa una vía de desarrollo, ¿ok? Que hemos dicho que tiene un comportamiento típico y tiene un tema cognitivo y tiene un tema emocional, ¿ok? Mm. Entonces, el comportamiento evidentemente siempre está en conexión con el entorno. Hay cosas que el entorno no te permite, ¿no? Pero cuando hablamos de lo cognitivo, ellos hablan de que hay 3 maneras de fijar la vía de desarrollo. Tendríamos que tener 3 opciones, pero nos quedamos en una, Ujú. que es poner la atención fuera, perdón, ya está. Poner la atención fuera, poner la atención dentro y poner la atención dentro y fuera, Mm. Eso también me suena. que no lo hemos oído nunca en el mundo del enneagrama. No. Y con respecto a las emociones, hablan de que hay 3 posibilidades de qué hacer con esa emoción primaria de la neurociencia afectiva. Mm. 3 maneras de regular. La upregulation, es decir, la regulación hacia arriba, que es permitirte la emoción y sentirla y expresarla, que tampoco lo hemos oído nunca en los tipos. La regulación hacia abajo, el down regulation, que es
contenerla y darle una salida aceptable. Y el shifting, el transformar la emoción en otra. Ujú. Entonces, cada uno de los patrones, de los 9 patrones de desarrollo, tiene un uso concreto de la atención y un modo concreto de regulación emocional, que es sobre lo que hay que trabajar para ampliar e integrar las otras. Ujú. Entonces, de una manera muy simple, tu eneatipo, que es un eneatipo 3, Mm. que está basado en la activación del circuito de la pena, ¿dónde tiene puesta la atención? En para afuera y para adentro. Claro, porque se está comparando, Mm. con lo cual tendría que aprender a estar solo dentro y a estar solo fuera, Ujú. en función del momento. ¿Y cuál es su sistema de regulación emocional? Pues a mí me suena más shifting, pero No, el shifting en los emocionales es el 2, porque vale, convierte la pena en alegría, vale, vale, vale. pero lo que hace es contener la pena y darle una salida Más eso. tolerable. Vale. Mm. ¿Ok? Vale, vale, vale. ¿Sí? Pero interesting. Pues, pues este es el modelo. En el caso de línea tipo 7, ¿dónde está la atención? En el afuera. ¿Cuál es la regulación emocional? El shifting, cambiar el miedo, que es el circuito primario, por entusiasmo. Mm. Y este es el modelo muy resumido, ¿no? Mm. Sobre todo porque la propuesta de esta charla era entender de otra manera los 3 centros, ¿no? Ujú. Sí, otras tres miradas y sobre todo también, a ver, a mí me llama la atención para bien esto que de pensar que el enneagrama es algo que está en evolución, que está vivo, igual que está viva la manera de que no nos hemos quedado en Paul MacLean y ya O está, ¿no? sea, yo Ah, voy a ser un poco más chungo. venga, El enneagrama no está en evolución. Nuestra comprensión del enneagrama está en evolución. eso es, El eso. enneagrama lo tiene clarísimo, o Sí, sea, sí, sí, sí. ¿no? Es Porque lo que se cuenta, lo que se habla, lo que se no dice. es algo que esté cambiando, es algo que está ahí, que es un símbolo que conforme entendemos el símbolo vamos entendiendo más cosas de nosotros mismos o de otro tipo de Mm, procesos, ¿no? mm. Pero no es realmente que esté evolucionando. Nuestra comprensión del Eso es. enneagrama está evolucionando. Eso es, eso es. Bueno, oye, cuéntame que se nos acaba el programa y quiero que me cuentes en qué vas a Mm, andar, en qué andas, en qué Bueno, a andarás. ver, yo voy a andar después de Minneapolis y de vacaciones, pero como esto se verá en septiembre, arranco en ese momento tan terrible para un profesor de enneagrama que es formar los grupos para arrancar, Mm. ¿no? Esta cosa, entonces en septiembre van a empezar unos grupos eh, presenciales y van a empezar grupos luego después en enero, Ujú. ¿vale? Entonces vamos a tener, va a ser un curso, no puedo dar todos los niveles que doy. Yo doy 5 niveles, partimos de ego descubrimiento, de entender cómo es el tipo, luego hacemos un trabajo sobre el centro visceral en identidad instintiva, un trabajo sobre el centro emocional en identidad relacional, un trabajo sobre el centro mental en identidad mental, ¿no? Y el último nivel es integración, grading, ¿no? Ujú. No energías en mí. Y entonces el año que viene, estoy seguro, pero no hay todos, vamos a tener, que hace mucho que no teníamos un fin de semana de Emotion, Ujú. y por supuesto tendremos Enneagrama en acción. Sé que no falte y que además, bueno, justo cuando veáis el vídeo, Mm. estaré haciendo Enneagrama en acción en Bolonia, ¿no? Ujú. Que es la primera vez que lo hago en un idioma que no es español, pero en el italiano más o menos podemos deducir cosas, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues viendo a ver qué grupos salen, mandando correos de información y todo eso. Y bueno, pues que Dios reparta suerte. Eso, eso es. Pues oye, Pedro, que un millón de gracias Ujú. por traernos a las nueve puertas este trabajo de cómo es de análisis, de síntesis y de hacer Sí, sí, comprensible y eh, atractivo, ¿no? es un poco para mí porque yo siempre presento mis modelos, ¿no? Mm. Pero esta vez, bueno, pues quería también
que es importante que estos modelos se conozcan en España, que sepamos lo que está pasando. Entonces, lo que quería decir que para mí es ninguno de los definen totalmente con claridad irrefutable, ¿no? Todavía están en estudio, ahí tienen datos estadísticos, pero no es como, mira, aquí el circuito neuronal de los 7, ¿no? Ujú, Me parece interesante que cuando alguien hable de que es algo etéreo, el enneagrama inventado, el enneagrama es algo hierbas, de esta cosa tan fina de eso del último libro de Daniel, ¿no? ujú, ujú. Que fue justo, no sé si os acordáis que el año pasado en la asociación tuvimos un hater que nos puso verde en la página, ¿no? Uy, no, 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 esto hay que, voy a revisar. Bueno, a ver, ¿qué pasó No, allí? no, no, supongo que Virginia lo habrá. No, pues vamos, yo le intenté, atacó con todo esto y yo le dije todo el último libro de Siegel, el tipo se rebotó y entonces yo ya todo el rato le decía feo. Él decía cosas súper raras, feo, 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 pero qué feo. Pero ¿cómo puedes tener esa foto? Feo, feo. Porque muchas veces el niño hace más y es mejor defensor, ¿no? Entonces, cuando te dicen 20 veces feo, pues ya tiras la toalla. Fue lo que pasó. Bueno, pues lo dicho, Pedro, que 200 millones de gracias por pasarte por las nueve puertas. Ujú. Aunque esto va a salir en En septiembre, septiembre. yo voy a hacer un anuncio para libros de la playa, para llevarse a la playa, por lo menos el de Siegel, ¿no? Que yo qué sé, o los tres, Ujú. para... Hombre, el de Siegel es el más tocho, es el que tiene, ¿no? Entonces, pero el más bonito para la playa, el más bonito de ver es el enneagrama basado en el cerebro, que Pues haremos, colorines y manchitas y cosas. Pues haremos así como enseñar la patita, aunque esto se Ujú, comparta a partir de septiembre, pero para libros de la playa yo creo que esto está fenomenal e ir empezando a entender el maravilloso milagro que somos, ¿no? Y ujú. no sé. Pues Pues oye, eso, no, que es estupendo que haya científicos que se metan en esto, ¿no? Que es lo que tienen que hacer los científicos, tener curiosidad, sí, no descalificar, no convertirse en los defensores de un modelo de pensamiento único que solo tiene que ver con que nos convirtamos en consumidores eh, insaciables. eso es. Pues Pedro, un beso muy grande. Nos vemos en los bares, que Chao. decía Sabina. Chao.